fuerte. Bien, bueno, ahí, más fuerte, ¿estoy bien ahí? Ahí estás bien. Bueno, buenísimo. Bueno, hermanos, gracias por la invitación. Es una bendición poder estar en medio de ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Josué capítulo 6, todo el capítulo. Vamos a leerlo. Para los que no lo estuvieron leyendo, esperamos que sí. Estaría bueno que cada uno lo repase en su casa, ya que están haciendo sistemático. Pensaba que el capítulo 6, el 7 y el 8 estaba buenísimo estudiarlos juntos, ¿sí? Porque se entrelazan entre sí. Es muy importante que lo lean todo juntito, ¿sí? Seguramente el que dé el capítulo 7 y el capítulo 8 lo va a decir, porque hay cosas que se entrelazan. Bien, vamos a leer. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cuando cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estaban armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado, el pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó a la mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, los de hierro, sean consagrados a Jehová,
y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a recorrer a Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a sacar cosas prácticas de este capítulo, ¿sí? Estuve viendo y escuchando algunos mensajes de Josué. Sé que el capítulo 1 lo dio Pablo Brugnera, en el capítulo 2 habló Fernando Con, y lo escuché todo el mensaje porque se liga mucho con el capítulo 6 por la historia de Rahab y los 2 mensajeros, ¿no? Así que lo estuve estudiando y viendo qué decía Fernando. Estuve viendo que el capítulo 3 creo que lo dio Fernando, el capítulo 4 lo dio Guillermo, capítulo 5 lo dio Nachito Solimando y Andrés Aymaretti. Y estuve haciendo algunas anotaciones. Escuché que Nacho hablaba de la santidad en el capítulo 5, los primeros 12 versículos, y Andrés estaba hablando de lo que es la conquista de parte de Dios para nosotros. ¿Qué quiere que nosotros conquistemos? ¿Cuál es nuestro Jericó? Decía. Y no le pongamos cualquier nombre, decía Andrés, ¿no? Ponernos de novio, no. ¿Cuál es el verdadero Jericó que Dios quiere que conquistemos? Escuché que él decía que la victoria es de Dios. Y una de las cosas que más me impactó de ese mensaje fue que él decía al final que él quería que Dios se manifieste en su vida, en su familia, en sus hijos, en la crianza de sus hijos. Y creo que todo creyente tendría que tener el mismo objetivo y el mismo deseo: que Dios y su voluntad se manifieste en nosotros, que nosotros podamos ser un instrumento en las manos de Dios y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y cuán lejos que estamos muchas veces, ¿no? Qué egoísta que somos y cómo miramos y nos enredamos en los negocios de la vida, ¿no? Y esto no se cumple muchas veces. Pero esto tiene que ser una oración constante para que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a ir relatando y peinando el capítulo y les voy a compartir lo que Dios traía en mi vida para hacerlo bien práctico. ¿Sí? Me gustaría ser práctico, no quiero ser histórico, sino quiero ser práctico, porque la palabra de Dios tiene que ser así en nuestras vidas. Siempre que leemos la palabra de Dios tenemos que sacar algo para poder ponerlo en práctica. De nada me sirve tener un conocimiento histórico si yo después no lo voy a llevar a la práctica, hermanos. Capítulo 1. Dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, ¿no? Y vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 5, versículo 1, que lo decía Nacho, cómo Dios había obrado en el pueblo de Israel y cómo estas naciones que estaban
del otro lado del Jordán, tuvieron miedo. ¿Mm? Estaban, tenían un miedo tremendo. Tenían terror del pueblo de Israel, porque Dios se había manifestado de una manera impresionante, con mucho poder. Y dice que Jericó estaba cerrado, no entraba ni salía nadie, pero era por causa del pueblo de Israel, no, porque el mismo rey de Jericó había dado la orden que no entre ni salga nadie, estaba totalmente cerrada para que el pueblo de Israel no pueda entrar por ningún lado. ¿Mm? Tenían temor del pueblo de Israel y nadie entraba ni salía. Y llega al versículo 2 al versículo 5, donde Dios le revela a Josué la estrategia para alcanzar la victoria. Y en estos versículos yo lo que veo que Josué, que era el líder de Israel, tenía una íntima comunión con Dios y Dios con Josué. Y Josué le revela todo lo que tenía, Jehová le revela a Josué todo lo que tenía que revelarle para la conquista, ¿sí? Y le dice todo. Entonces yo veo acá comunión, veo comunicación, veo obediencia, veo fe en un líder, ¿sí? Yo no sé, vos, si sos líder, podés ser cabeza en tu casa, en tu hogar, si sos líder de algo en la iglesia. Lo que sí sé es que Dios quiere que tengamos comunión con Él para que Él nos hable íntimamente y nos revele cuál sea su voluntad. Su voluntad está en la palabra de Dios, hermanos. Su voluntad las transmite a través del consejo de hermanos espirituales también, ¿sí? Pero principalmente está en la palabra de Dios. Y veía la estrategia que Dios le revela a Josué, ¿no? Y uno la lee y dice, humanamente era chocante escucharlo. ¿Cómo íbamos a dar vueltas y se iba a derrumbar y íbamos a conquistar la ciudad? Bueno, Dios ya se había manifestado de manera impresionante y el pueblo obviamente creía, ¿no? Pero la estrategia realmente humanamente no era buena. Si lo pensamos humanamente, no era buena la estrategia. Solamente Dios podía plantear esa estrategia y llevarla adelante. Y vemos en el versículo 3, hay una palabrita muy importante, ¿no? Que dice el versículo 3, miren, van a rodear la ciudad, dice, todos los hombres de guerra. Y esta es una primera palabrita que quiero y que le pongamos atención e importancia. Todos los hombres de guerra. No dice algunos, dice todos. Y esto habla de unidad, hermanos. Esto habla de unidad. Cuando la iglesia necesita conquistar algo, llevar adelante una tarea o algo grande, todos tenemos que estar mancomunados y todos tenemos que llevarlo adelante. De diferentes maneras. Algunos llevaban espadas y otros otras cosas. Otros tocaban la trompeta. Bueno, en este caso en la iglesia tiene que ser igual. Algunos van a ser soldados de guerra y otros van a estar orando en sus casas. Por lo que Dios quiere que conquistemos como pueblo de Dios, como iglesia. Yo pensaba en la actividad que llevan adelante ustedes los sábados, ¿sí? De darle comida a la gente. Es impresionante, yo a veces veo fotos y es impresionante la bendición de Dios. Esa actividad que hicieron de cierre a fin de año, cómo se llenó el centro deportivo de personas inconversas que escucharon el mensaje de Dios. Bueno, tiene que haber unidad, tenemos que estar todos juntos, todos los hombres de guerra. ¿Mm? Todos los hombres de guerra. Una vez un hermano me preguntaba, ¿no? ¿Qué era yo de Dios? Si era un león, qué me gustaría que me identificaran. Bueno, yo le dije, mira, yo me gustaría que me identificaran como un infante de marina. Yo quiero estar en la batalla delante de todo y peleando para el Señor. Ser un guerrero del Señor, un infante de marina. No quiero estar atrás de todo dirigiendo. Yo quiero ser un infante de marina. Bueno, nosotros tenemos que ser y tener la disposición de ser soldados de guerra, ¿sí?
versículo 6 al 11. Dice, cuando Dios le revela a Josué, del versículo 6 al 11, dice que él al instante manda a llamar a los sacerdotes y empieza a dar toda la instrucción, ¿no? Toda la instrucción. Ahora, él no empieza, bueno, llamó y dice, bueno, miren, Dios me reveló esto, ¿qué les parece? ¿Lo podemos hacer así? ¿Lo podemos hacer? No. La directiva era concreta y él la transmitió de la misma manera, fielmente, con toda la directiva, bien concreto lo que tenían que hacer. Y miren, lo hizo al instante. No dicen qué horario del día empezó la primera vuelta, pero sí dice que al instante él llamó y empezaron a dar la primera vuelta. Y empezaron a hacer lo que Dios les había mandado. ¿Y qué dice Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, lo voy a buscar yo, los comparto. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios le había transmitido la orden a Josué y la estrategia. Automáticamente él lo puso en práctica. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes sirviendo al Señor. Hermanos, de esta manera tenemos que poner en práctica lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? Lo que ellos tenían que hacer era algo tremendamente difícil porque se estaban enfrentando contra un pueblo que estaba acostumbrado a luchar. Eran hombres de guerra y los israelitas recién estaban comenzando a ser hombres de guerra. La diferencia era que los israelitas, Dios estaba con ellos, ¿sí? Dios estaba con ellos. Otra cosa que me llamó la atención en estos versículos, dice que cuando da la directiva, los hombres de guerra iban adelante, iban los sacerdotes, iba el arca, y en la retaguardia iban más hombres de guerra. ¿Y esto cuál es el ejemplo, hermanos? Que Dios tiene que estar en el medio. Cuando marchemos y cuando estemos haciendo algo, el arca es la representación de la presencia de Dios. Dios tiene que estar en el medio, tiene que ser el centro de lo que vamos a hacer. No puede estar Dios separado. Dios tiene que estar en el centro, en el lugar donde tiene que estar. Y en este caso, Josué nos da el ejemplo de que el arca estaba en el medio. Los soldados iban adelante, iban los sacerdotes, el arca, y atrás había una retaguardia, ¿sí? Versículo 10, me llama la atención esto, miren. Josué les dice, miren, no hablen al pueblo, no tienen que hablar, no tienen que decir nada, no se tiene que oír su voz, no se tiene que escuchar. Y yo pensaba esto, Josué les había transmitido cuál era la visión de Dios y cuál era la estrategia de Dios. Y humanamente era tremenda, era chocante escucharlo. Ahora nadie podía hablar, nadie podía murmurar, nadie podía decir nada, nadie podía cuestionar, hermanos. Nadie podía cuestionar, tenían que ir en silencio. El mandamiento era que vayan en silencio. Josué dio las directivas, hizo como Dios le dijo, y dieron la primera vuelta, ¿sí? Dieron la primera vuelta. Versículo 12, otra cosa que me llamó la atención. Dice, y Josué se levantó de mañana. Y después los sacerdotes y agarraron las trompetas. Josué se levantó de mañana. Al segundo día, el que primero se levantó fue Josué. Un líder es ejemplo. Un líder va adelante. Un líder contagia. Si vos sos cabeza de hogar, sos líder de tu hogar y vos tenés que estar primero, levantarte primero, leer la Biblia primero y ser de ejemplo a los demás. Y van a ver que sucesivamente, los días después, ya no dice que Josué se levantó temprano y no lo pone como en primer lugar, como en este versículo.
ya después se levantaron todos temprano, al comienzo del alba. ¿Por qué? Porque Josué fue el que dio el ejemplo a qué hora se tenían que levantar y fue el primero, ¿sí? El primero en dar el ejemplo. Y dice que otra vez el arca estaba en el medio y dieron la vuelta. Así lo hicieron hasta el sexto día. Versículo 15. Al séptimo día todos se levantaron. El líder es el que mueve a los seguidores con su ejemplo. Y dieron todos las 7 vueltas. Y Josué dijo, gritad. Y dio un mandamiento que se divide en 4 cosas. Cuando él dijo gritad, dio 4 mandamientos que no había dicho antes que tenía que hacer el pueblo de Israel en el medio de la conquista. Dice, todo iba a ser destruido. La palabra anatema quiere decir destruido para Dios. Dios había dicho que tenían que destruirlo, ¿sí? Había que destruirlo. El segundo era, solo Rahab con los que estaban en su casa se tenían que salvar, ¿sí? Solo Rahab con los que estaban en su casa se tenían que salvar. El tercero era, no podían tocar ni tomar alguna cosa de Jericó. Si esto lo hacían, iban a tener una consecuencia tremenda. Marquen este versículo porque es importantísimo para el capítulo que viene. Y el cuarto era la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro eran para Dios, porque de él era la victoria y había que consagrar la victoria a aquel que se la merecía. Versículo 20. El pueblo gritó con júbilo, grito de victoria. Estuve estudiando y las bocinas y las trompetas eran símbolo de júbilo cuando la sonaban, ¿no? Y cuando el otro pueblo lo escuchaba, y encima el grito de júbilo era cuando uno ya obtenía la victoria. Uno ve las películas, ¿no?, épicas y ve que cuando un ejército le gana al otro, gritan, ¿sí? Gritan con júbilo, demostrando que ya habían ganado la batalla. Bueno, acá el pueblo de Israel grita con júbilo antes de que se cumpla. Esto es fe, hermanos. Esto es lo que Dios le pidió. Fe, creer, gritar con júbilo antes de que se cumpla la victoria. Dios le demandó esto y el pueblo de Israel gritó con júbilo. Y dice que gritaron, gritaron, gritaron y se derrumbó el muro. ¿Por qué? Porque tuvieron fe y Dios hizo una obra maravillosa, ¿sí?, que se derrumbó. El muro se derrumbó con solo un grito. No con solo un grito, sino con el poder de Dios, ¿sí? Ellos hicieron con fe, gritaron, pero el poder de Dios fue el que derrumbó ese muro, que era impenetrable, ¿no? Cada uno entró como Dios mandó. Fíjense que Dios le decía que den la vuelta y había todo el ejército iba rodeando. Y cuando se cayó el muro, cada uno tenía que entrar derecho. Cada uno tenía que entrar derecho. No hicieron cada uno lo que le pareció. A veces nosotros empezamos, no, bueno, a mí me parece, bueno, sí, pero los pastores dijeron que hagamos esto, no, pero a mí me parece y lo empezamos a cambiar. Y cada uno en su ministerio empieza a cambiar la bajada de línea que tenemos en la iglesia a través de los ancianos. ¿No? Y ellos dicen que no hicieron esto. Ellos hicieron lo que Josué les mandó Dios a través de Josué. Cada uno tenía que entrar derecho. No, bueno, pero yo entré por un costado. No, cada uno tenía que entrar derechito y tenía que hacer el trabajo que tenía que hacer. Y dice que lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron, cumplieron con el mandato al pie de la letra. Versículos 22 y 23. Josué delega en los 2 espías cumplir con la promesa de salvar a Rahab con su familia. Miren, una de las cosas que me llamó la atención leyendo todos estos pasajes es que en ningún momento Dios da la orden de que Rahab se salve.
La promesa la cumplen los dos espías. La promesa la dicen, o el juramento lo dicen los dos espías, y se lo transmiten a Josué. Y Josué, como buen líder, los respalda, porque vio lo que esta mujer había hecho. Ahora, Twitty nos traía en el capítulo 2 y nos hablaba de la fe de Rahab. Por la fe fue salva, como muchos de nosotros que fuimos salvos por la fe, todos nosotros fuimos salvos por la fe, ¿no? Y ahora vamos a indagar un poco más en la vida de esta mujer, cómo fue el proceso. Pero los que juramentaron fueron los espías y se lo transmitieron a Josué y Josué los respaldó. Y cuando tuvieron que cumplir con la promesa, le dijo, vayan ustedes y háganlo. Cumplan con la promesa que cumplieron. Vayan. Y otra cosa que llama la atención, hermanos, es que en el capítulo 2 vemos que la casa de Rahab estaba sobre el muro. Y si hubiera caído todo el muro entero, evidentemente hubieran muerto. Evidentemente hubo una parte del muro que quedó sostenido y era la casa de Rahab. ¿Sí? Era la casa de Rahab. El versículo 24 dice que consumieron a fuego y dieron la ofrenda a Dios. Y el versículo 25 vuelve a hablar de que Josué salvó a Rahab. ¿Por qué dice esto? Decía, y no Dios. Porque en ningún lado, como decía antes, mandó Dios a que esto sea así. Pero Dios lo permitió. Los espías fueron los que juramentaron y Josué tomó ese compromiso y Dios los respaldó. Es impresionante. Dios respaldó todo este compromiso que habían tomado los espías y que después tomó Josué. Se hizo cargo Josué. Y Dios los respaldó. No dijo, no. Tienen que raer a todo el mundo. A Rahab la salvaron. Ahora, para ir terminando, miremos la historia de Rahab la ramera. Fíjense que en varios versículos dice Rahab la ramera. Y a mí me llamaba la atención. Digo, ¿por qué el escritor la vive nombrando como Rahab la ramera? Y bueno, Twitty nos decía, ¿no? Era también un poco por el oficio que tenía, ¿no? Tenía un oficio no muy bueno a la vista de todos. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Primero, que Dios quiso que esta mujer sea salva por la fe. No le importó lo que era antes esta mujer. Y esto está buenísimo para un montón de personas que quizás hoy están en la reunión y hace poquito se convirtieron. Muchas personas cuando vienen al Señor vienen con un montón de bagaje y carga de lo que era su vida anterior, ¿no? Y les cuesta entender que Dios los perdonó por completo y quiere hacer algo nuevo. Y lo pasado ya está. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí en adelante todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Ahora, yo creo que Dios lo dejó remarcado esto para que muchas personas entiendan de que Dios quiere hacer algo nuevo de vos y de mí. No importa la miseria que éramos antes de conocerlo a Él, no importa la miseria que hicimos antes de conocerlo a Él. Pudimos haber hecho muchas cosas sin haberlo conocido a Él, pero cuando por fe fuimos salvos, Dios transforma la vida. Y ahora vamos a ver cuántas cosas Dios hizo en la vida de esta mujer. Dios no hace acepción de personas. No importa cómo era tu vida anterior, Él hace todo nuevo. Como lo hace con Rahab. Rahab dice que vivió hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Y después, en otro pasaje de la Biblia, ¿no? Donde está, ¿cómo se llama? El linaje del Señor, sale que Rahab se casó con Salmón, y tuvieron como hijo a Boz, ¿no? Y Boz tuvo a Obed, y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo al rey David. O sea que Rahab la ramera fue la tatarabuela del rey David. Fíjate, ¿no? Y después el linaje sigue y llega hasta el Señor Jesús. Ella figura. Pocas mujeres figuran en ese
en ese linaje, ¿no? Y, y una es Rahab, y una es Rahab. En el capítulo 1 de Mateo, si lo querés buscar, en algún momento después. La fe de Rahab, la fe de Rahab, fue apenas los espías se fueron. Fíjense que si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2 dice que ellos le dijeron, tenés que colgar de la ventana el cordón de grana. Y apenas se fueron, ella lo colgó. Apenas se fueron. Y pasaron los días, porque dice que vino el momento de la circuncisión, y pasaron los días, y dieron una vuelta, y dieron dos, y dieron tres, y ella estaba en el muro, lo miraba por la ventana, y decían, bueno, es hoy. Cuando vio que dieron una vuelta, dice, es hoy. Y pasó un día. Y el segundo día, y es hoy. Y pasó otro día. Y pero es hoy. Y pasaron 7 días, y su fe no cayó. Ella seguía confiando en que Dios la iba a salvar. ¿Sí? Que habían tomado el compromiso estos espías con ella. Y pasaron varios días y vio como Israel dio una hasta 7 vueltas, ¿no? Y siguió confiando. Cuando cayó el muro, solo su casa quedó en pie. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Y su fe convenció a su familia y los salvó. Fue de testimonio, hermanos. Se salvó el padre, la madre, los hermanos, toda la parentela, muchas personas. ¿Por qué? Por la fe de esta mujer. La fe de esta mujer fue de tal testimonio, impactó y salvó un montón de personas. A un montón de personas. En el versículo 26 habla de una maldición que echa Josué sobre Jericó, y en Reyes capítulo 1, Primera Reyes 16:34 se cumple esta maldición. Después búsquenlo, anoten. Y para terminar, el versículo 27, fíjense, estaba Dios con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, ¿sí? Como dice, estaba Dios con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Primero, la promesa de Dios se cumple, porque lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 9. Si él cumplía en guardar los mandamientos, dice Dios que él iba a estar con él todos los días. Bueno, la promesa de Dios se cumple. ¿Sí? La promesa de Dios se cumple. Su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora, ¿cómo querés? ¿Te gustaría que tu nombre se divulgue por toda la tierra? ¿Y en base a qué? ¿En base a qué? La verdad que a mí no me gustaría que mi nombre se divulgue por toda la tierra diciendo, identificándome con mi apodo, ¿no? El Cuervo, que soy hincha de San Lorenzo. No, no me gustaría que sea así. Por las cargadas que hago, tampoco me gustaría que sea así, aunque sé que es bastante, ¿no? Y por muchas cosas más, por los chistes que hacemos o por cómo somos, la personalidad que tenemos. A vos y a mí nos tendría que preocupar que nuestro nombre se oiga y se divulgue porque Dios está con nosotros y porque Dios quiere y obra a través de nosotros. Un repaso, hermanos. Pasos para que Dios nos dé la victoria. Comunión, comunicación, unidad, obediencia, Dios en medio de su pueblo que sea el centro, un líder ejemplo que contagie, la fe del pueblo, la obediencia del pueblo, y Dios tiene que estar con nosotros. Y vuelvo a repetir esa frase que dijo Andrés, que Dios se manifieste en medio nuestro, en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cómo se manifiesta Dios? Bueno, mira, último versículo y terminamos. San Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Cómo se manifiesta Dios en nosotros, hermanos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré
y me manifestaré a él, dice el Señor. Te lo repito, mirá lo que dice el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjate que cuántas veces decimos, yo amo al Señor, y no guardo los mandamientos. Es mentira. ¿Mm? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De qué manera se va a manifestar Dios en nosotros, hermanos? ¿En una imagen acá atrás? ¿En una pared? ¿En un sueño? ¿Saben cómo se va a manifestar Dios cuando nosotros cumplimos los mandamientos? Se va a manifestar en cómo vivimos. En cada decisión que tomamos vamos a ver la bendición de Dios. Dios nos va a respaldar como respaldó a Josué. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando pedimos consejo, cuando vamos a tomar alguna decisión importante en nuestras vidas y le hacemos caso al consejo espiritual que Dios nos da. Porque los hermanos espirituales, los responsables, los pastores, están puestos por Dios, hermanos. ¿Sí? Y muchas veces vamos y pedimos el consejo y cuando no nos gusta el consejo no hacemos caso, hacemos lo que nosotros queremos y así nos va. Entonces, guardemos los mandamientos, hermanos, guardemos los mandamientos. Tenemos muchos mandamientos que nosotros no guardamos porque no nos gusta, porque no nos gusta sujetarnos, porque no nos gusta que nos digan qué cosa tenemos que hacer y cada uno quiere hacer lo que le parece. Y la Biblia está llena de mandamientos que nosotros muchas veces lo arrancamos, ¿no? Hipotéticamente o no. Mirá, el primero es sujetaos a vuestros pastores. Listo, de ahí para abajo, todo lo que vos quieras. Cuando vos no te sujetás a un pastor, ya no estás cumpliendo un mandamiento. ¿Y sabés lo que pasa? Que los pastores están puestos por Dios, dice ese versículo, y ellos van a rendir cuentas. Si ellos se equivocan, que seguramente se van a equivocar, porque son falibles, porque son igual que vos, igual que yo, sienten lo mismo, igual que vos, igual que yo. ¿Le pueden errar como vos y yo erramos? Por supuesto, hermano, por supuesto. Pero Dios lo puso por algo. Dios lo puso por algo. Mira, yo aprendí en 25 años que me congrego allá en Quintana, tenemos a los pastores que son Pablo y Gustavo. Son jóvenes, yo me crié con ellos. Conozco todas sus virtudes y todos sus defectos. Pero entiendo claramente que Dios los levantó a los dos. A los dos. ¿Sí? Con sus diferencias, con sus virtudes y con sus defectos. Y cuando me viene a la cabeza, yo tengo alguna disensión con ellos, lo primero que hago es reconocer el lugar que tenemos cada uno. Ellos son pastores de la iglesia y yo soy responsable de adolescentes. Y ellos tienen que tomar una decisión en base a toda la iglesia y yo solamente tomo decisiones en la tarea con los adolescentes. Y me tengo que sujetar a lo que Dios está demandando en la iglesia. Así que si querés que Dios se manifieste en tu vida, empezás a guardar todos los mandamientos. No solamente no mentir, ¿viste? Y todos esos mandamientos. Empezá a guardar los que más nos dificultan, que son los que luchan con nuestra rebeldía. Quizás el Jericó sea nuestra propia rebeldía. Quizás sea nuestra propia carne. Fíjate que Jericó fue anatema, había que aniquilarla, borrarla de la faz de la tierra. ¿Sabés qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 5? Haced morir. Y hay todo un listadito que dice lo terrenal que hay en vosotros. Porque ustedes vivían en esas cosas, pero ahora no tienen que vivir más. Y me hacía acordar a este pasaje, ¿no? La carne tiene que ser anatema, la tenemos que hacer morir. Todo lo terrenal que hay en nosotros lo tenemos que hacer morir, no podemos tomar nada de ahí, porque nos hace mal, nos hace mal. Entonces, hermanos, guardemos los mandamientos para que Dios se manifieste. Si amamos a Dios, guardemos todos los mandamientos y Dios se va a manifestar. Vas a tener bendición en tu casa, en tu hogar, con tu esposa,
en la crianza de tus hijos, en tu trabajo, en tu servicio. Qué importante, ¿no? Otra cosa que me olvidaba, hermano, que quería decir. El servicio va de la mano de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Qué importante que es congregarse. Hoy nos estamos congregando por Zoom, ¿no? Virtualmente. No nos acostumbremos a esto, hermanos, que cuando vuelva a lo presencial a Argerich, los martes y los viernes, tiene que reventar la iglesia. Ustedes no entran en Argerich. No tendrían que entrar, tendría que haber gente en la puerta del lugar. ¿Mm? Y yo muchas veces he escuchado que eran 25, 30. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y después queremos servicio, queremos lugar. No, hermanos. Yo cuando jugaba en River, cuando jugaba el fútbol, si yo no iba a entrenar, el domingo no jugaba. No me ponían de titular, iba de suplente. Yo me tenía que matar yendo la semana a entrenar para jugar. Si yo no iba a entrenar, no podía ir al técnico el domingo y decir, ¿por qué no juego? Y si no viniste a entrenar nunca. Bueno, esto es el mismo ejemplo, hermano, el mismo ejercicio. Congregate, tené comunión con los hermanos, andá a la iglesia, congregate, y después te van a poner en el ministerio y te van a respaldar. ¿Mm? Así que, hermanos, Dios nos bendiga para tener líderes como Josué. Ejemplos, ¿sí? Ejemplos que con su vida transmitan y los demás contagien a los demás para querer seguirlo. Sujetos y con fe, pero sujetos en obediencia como el pueblo que escuchó la estrategia de parte de Dios a través de Josué y no lo cuestionó, no lo cuestionó. Lo hicieron tal cual Josué lo pidió y tener la fe de Rahab, de tal manera que podamos impactar a los que están a nuestro alrededor y nuestras familias puedan ser salvas por la fe, tener paciencia y poder esperar en el Señor sabiendo que las promesas se cumplen, como dice, y Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios bendiga Argerich, Dios bendiga Quintana, hermano, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga mi vida. ¿Sí? Señor les bendiga.